Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, por acompañarnos. Aprovechamos justamente esta conferencia de metodologías proyectuales para poder presentarles, ¿no?, nuestra propuesta para el concurso internacional Parque Pachacámac. Nosotros somos de Meta Arquitectos, junto con Jaime Sarmiento, Fabio Chumpitazzi, quien les habla, Carolina Linares, y también docentes aquí en la universidad, como lo habían mencionado. Participar en un concurso, digamos, internacional, ¿no?, como el concurso internacional Parque Pachacámac, para nosotros, tanto como oficina, nos parecía interesante porque había la oportunidad de trabajar una propuesta de manera multidisciplinar, ¿no?, de trabajar con distintos especialistas. Y también el hecho de trabajar en una propuesta que tenía que ver con los proyectos Bicentenario, en un proyecto que era nacional, ¿no?, y era el articular también nuestro pasado con nuestro presente y nuestro futuro. El concurso tuvo dos etapas principalmente. La primera, donde se presentaron más de 140 propuestas, ¿no?, y luego una segunda etapa en la cual hubieron 3 finalistas, donde tuvimos que sustentar frente a un jurado internacional. Esto es importante, bueno, les comentamos esto porque ya que estamos hablando de metodologías proyectuales, parte también de la sustentación frente al jurado es comentar cómo se realizó todo el proceso, ¿no?, del diseño de la propuesta. Por otro lado, el equipo multidisciplinar, el equipo que nos acompañó, tuvimos la asesoría de un arqueólogo, por ejemplo, ¿no?, que estuvo con nosotros, que había sido el director del Museo de Pachacámac y también había sido director del Capañán. Tuvimos también la asesoría de un ecólogo experto en ecosistemas de la costa peruana. También tuvimos la asesoría de un ingeniero hidráulico, ¿no?, que venía estudiando e investigando los acueductos en la zona patrimonial del complejo arqueológico de Pachacámac. También participó con nosotros un ingeniero especialista en plantas de tratamiento de aguas residuales, que era clave para el tema justamente de cómo proveer agua, ¿no?, a esta zona. Entonces, digamos que ha sido una muy buena experiencia para nosotros trabajar también con estas personas y que nos pudieran proveer esta información que nos ayudó, digamos, a tener un planteamiento de una propuesta de estos desde los diferentes puntos de vista, ¿no?, y poder concretar la propuesta de diseño arquitectónico, paisaje y urbano, que son temas que a nuestra oficina también nos interesa trabajar. Entonces, digamos que, con explicándoles un poco el tema del concurso, nosotros también, ya lo había mencionado antes, teníamos ese interés en una propuesta. Gracias. Teníamos interés en esta propuesta, que era una propuesta nacional, una propuesta pensada en el Bicentenario, en este tema de articular nuestro pasado con nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Pero no solamente desde un punto de vista histórico, sino también desde un punto de vista del espacio, ¿no?, del estudio del espacio, la ciudad, el territorio, ¿no?, los ecosistemas, los sistemas naturales, perdón, que también acompañan a nuestra ciudad. Y es así que lo que articulaba todo esto eran los quipus, ¿no? Eran los quipus que nos ayudaban a tener un lenguaje y a contar también una historia sobre esta ciudad, sobre este territorio. La primera pregunta que nos hicimos a la hora de empezar el proyecto, para poder abordar la escala que implicaba, obviamente, un parque de casi 80 hectáreas, sí, ¿no?, si no me equivoco, era principalmente a partir de a partir de una serie de criterios de diseño que nos ayudaban o nos interesaba, y también una de las dudas y también una de los temas que principalmente nos cuestionábamos a la hora de hacer el diseño es cómo ser lo suficientemente específicos en un proyecto que requiere mucha flexibilidad sin necesariamente ser tan genéricos, ¿no? Porque generalmente cuando haces unos parques de este tamaño
cuando uno es muy acotado en lo que uno propone, generalmente a la hora de desarrollarlo hay demasiadas personas involucradas, demasiadas instituciones involucradas que los proyectos comienzan a, si es que no son muy claros, a perder obviamente la esencia que uno más o menos define, ¿no? Entonces, a la hora de abordar los criterios de diseño se partieron de 4. El primer criterio que tuvimos fue cómo construir una narrativa dentro del paisaje, ¿no? Como decía Carolina, lo que nos preocupaba era tratar de articular no solo en términos históricos el pasado con el presente, sino también articular la ciudad a través de las dinámicas urbanas que íbamos encontrando en el entorno en donde estábamos trabajando y cómo cada una de esas dinámicas urbanas se iba relacionando con las características espaciales y visuales, sobre todo, que nos daba el paisaje, el entorno del espacio en donde estábamos, íbamos a proyectar el proyecto, ¿no? La segunda consideración que tuvimos fue que, como era un proyecto de borde, porque una de las especificaciones que estaban dentro de las bases era que, si bien era un parque de 80 hectáreas, este parque, en su borde general, en su perímetro, solo podía tener una profundidad de 200 metros y manteniendo el resto, o el interior, de la forma como está, porque obviamente existen todavía espacios. ¿Cuál es el puntero? Sí, ese. Todavía existen espacios que obviamente están en proceso de descubrimiento, por tanto no se podían trabajar, pero al mismo tiempo el entorno o el lugar en donde estábamos trabajando tenía diferentes realidades que habían sido construidas en distintas épocas y que tenían diferentes consideraciones. Por ejemplo, 1923 fue el descubrimiento, bueno, no el descubrimiento, sino el reconocimiento, obviamente, del templo de Pachacamac. Las mismas personas que habían trabajado con Julio Cetello en la exploración del templo de Pachacamac fundaron el poblado que estaba, el asentamiento, ¿cómo se llamaba? Julio Cetello, que fue en 1950. En 1970 teníamos toda la expansión que venía desde Villa El Salvador y bueno, en el 2005 comenzaron a cambiarse todas las partes agrícolas a ser reemplazadas también por viviendas y por también industria que estaba sucediendo sobre todo en la parte del margen derecho de la cuenca del río del Lurín. Por tanto, cada uno de los bordes que definían el proyecto tenía en sí mismo distintas consideraciones que nosotros teníamos que abordar y reconocer, lo cual también nos ayudó a pensar qué cosas son problemas que nosotros tenemos que definir o delimitar y qué otras cosas pueden ser soluciones o virtudes que nosotros también debemos de incorporar en la dinámica del parque que íbamos a diseñar, ¿no? El otro tema que también tenía que ver con esta segunda consideración era que el parque esencialmente iba a ser construido para el día a día. Los turistas eran una población muy específica que no cambia mucho durante los años, solo crece 2%. Aproximadamente anualmente creo que habían 100.000 visitantes que venían desde Lima en buses y llegaban justo en el punto en donde ahora se encuentra el Museo Nacional de Arqueología y también que es la puerta al Museo de Sitio. Por tanto, todo el entorno, principalmente Julio Cetello y el borde que tenía que ver con la expansión urbana de Villa El Salvador, eran espacios que teníamos que incorporar al diseño a través de las características que nos daba, ya sea los distintos equipamientos que íbamos reconociendo o las mismas dinámicas educativas y culturales que íbamos también reconociendo gracias a las personas que nos ayudaron a desarrollar el proyecto y que habían tenido una cierta relación con el Museo de Sitio durante bastante tiempo. La última consideración que para nosotros ya era un tema que escapaba quizás el diseño mismo de este parque era que los árboles
deben ser considerados como infraestructura esencial de salud pública dentro de las ciudades, por no solo los beneficios ambientales que generan, sino también, obviamente, por las consideraciones también de salud que generan en los entornos en donde se emplazan, ¿no? Dicho eso, sí era una postura desde el principio, incluso cuando nosotros nos empezamos a reunir con algunos especialistas para abordar los criterios y la forma en cómo íbamos a desarrollar el parque, para nosotros los árboles eran esenciales, aun cuando quizás las bases determinaban que había que tener cuidado con ellas. Incluso personas que habían pensado en trabajar con nosotros habían decidido que los árboles que los árboles no iban a ser considerados. Entonces ahí tuvimos que tomar una decisión si trabajar o no trabajar con esas personas, dado que para nosotros otra vez era una consideración elemental, tanto así que era un pilar elemental dentro de los criterios de diseño que habíamos definido, ¿no? Ahora, igual hay lugares en donde se podían establecer, hay otros lugares en donde no se podían establecer, de manera que tratamos de reconocer los puntos en donde era esto posible y respetar obviamente los lugares en donde quizás no era posible. Por ejemplo, los bordes de Julio Cetello, que están, no hay puntero, ¿no? Los bordes de Julio Cetello son unos bordes demasiado delgados, dado que están es casi una ventana, un límite muy ligero, ¿no?, sobre todo el espacio que en principio guarda todavía restos arqueológicos y que por tanto no podían expandirse. Toda también la zona superior derecha, que es la que lleva desde el margen derecho del río Lurín, también son espacios que tienen que ser protegidos porque todavía hay restos prehispánicos. Sin embargo, toda la zona que terminaba siendo de expansión y de contención desde Villa El Salvador, incluso toda la industria que está en el extremo izquierdo, también en la parte inferior, que justo conecta con la parte del Muna, que es un círculo negro que está ubicado ahí, eran espacios posibles para poder pensar en bordes más anchos y bordes en donde se podía proponer esta nueva ecología que nosotros consideramos como elemental. Entonces, el resultado de esas consideraciones o esas capas determinaba un proyecto que otra vez no era muy específico en términos de diseño, pero que trataba de condensar las 4 consideraciones que nosotros consideramos elementales, reconociendo obviamente los espacios que venían desde la ciudad y cómo esos espacios también se iban aproximando hacia los bordes del parque, que en las siguientes diapositivas van a más o menos ver cuál fue el desarrollo de cada una de ellas, ¿no? Cosas muy puntuales como intervenciones en el borde de Julio Cetello, ¿no?, a través del establecimiento de un parque un poco más ancho, generando una mejor puerta de conexión en subida, porque también la topografía era un elemento importante ahí, que también lo van a ver después. Recuperaciones también en la parte baja de la laguna Urpi-Huachac, que ya tiene un proyecto que está relacionado con el Ministerio de Cultura y la Universidad del Pacífico, a través del arquitecto Canciani, en donde ya hay todo un proyecto de recuperación, porque es el único lugar en donde todavía afloran aguas subterráneas y es parte de un ecosistema de humedales que después va a ser reconocido en lo que vamos a hablar después. Algunas conexiones muy ligeras también rodeando a la parte del Muna, pero esencialmente tratando de que el proyecto de manera integral esté en las partes que conectan toda la parte industrial y también la parte de Villa El Salvador. Bueno, y estos criterios de diseño, al final lo que nos llevaban justamente eran criterios, y como pudimos ver en la planta anterior, ¿no?, ya todo se ve distribuido, todo se ve como todo colocado. Eso, si es que comenzamos a ponernos como lentes para solamente ver capas de qué cosa es cada una de estos componentes, los puntos importantes que nos parecía y que fue que reforzamos al momento que presentamos la propuesta, uno era, ok, estábamos planteando árboles, estábamos planteando una vegetación. ¿De dónde vamos a sacar esa agua, ¿no? ¿Cómo la vamos a hacer posible? No es que vamos a traer bidones o vamos a comprar agua. Era simple, sabíamos que teníamos la posibilidad de que habían 15.000 habitantes alrededor de estos espacios. Entonces, justamente nos reunimos con uno de los especialistas en tema de manejo de agua y nos
calculamos con él, vimos qué era lo accesible para poder cubrir realmente este parque y nos dimos cuenta que con 6 plantas de tratamiento de agua, de estas aguas residuales, podíamos cubrir totalmente la capacidad para poder hacer el verde en todo el proyecto. Obviamente, igual, estos espacios, o estos espacios, esta infraestructura medioambiental del agua, no estaba dentro de la zona ¿no? arqueológica, sino que más bien estaba insertada en la ciudad. Y eso era otro de los puntos importantes. Por eso es que van a ver cómo, ¿no? Hay puntos de la ciudad que se van metiendo y son más o menos en esos espacios que nosotros encontramos vacíos, que eran justamente los espacios que consideramos adecuados poder distribuirlos. ¿Para qué? Para poder tener estos bordes suaves, esta gradiente territorial, que eran básicamente como unas 4 capas de vegetación, 3 que iban a nivel de la tierra, y que también esto lo vimos con un ecólogo, con un arquitecto paisajista y entre nosotros, cuál era la mejor forma de poder plantear como cada uno de estas gradientes de vegetación, que luego lo vamos a ver a mayor detalle en unas secciones, y ahí vamos a explicar también cómo cada una de las plantas cumplía cierta función a nivel que esta gradiente se iba acercando a la ciudad o se iba alejando hacia la parte del territorio. Y lo más importante para nosotros, que ya mencionó Jaime, era estos 15 hectáreas que generaban de sombra los 4.000 guarangos que estábamos colocando, ¿no? Estas 15 hectáreas, 1 hectárea es casi como una cancha de fútbol, entonces imagínense que son 15 canchas de fútbol de generar sombra, ¿no? Lo que buscábamos a partir también de este proyecto era que no necesariamente la sombra que generábamos tenía que ser artificial, sino que nos parecía mucho más importante también por un tema de salud ambiental, que sea la propia naturaleza la que nos brinde la mayor cantidad de sombra posible. Otro de los puntos a considerar era cómo va a ser el aproximamiento a este parque, a la propuesta. Como bien mencionó Jaime, hay una zona que sí efectivamente es la parte por donde probablemente iban a venir los turistas, ¿no? Que es por la parte de la Panamericana Sur, y cuando se extiendan las líneas, ya sea del metro, del tren, y que básicamente el acceso se iba a dar por esta zona, ¿no? Donde también se encuentran los museos, pero también era importante ver las otras entradas que iban a tener, sobre todo las personas que iban a hacer de uso diario del parque, ¿no? Que era básicamente toda la zona poblada, toda la parte de la ciudad que está creciendo por este lado, ¿no? Esta es la proyección de la avenida Separador Industrial de esta zona, y esta es la parte de la avenida Lima que también conecta y se encuentra en ese lugar. Entonces, en cada uno fue como marcamos los puntos de inicio, dónde tenían que haber estacionamientos, hasta dónde podían llegar la gente, y a partir de ahí hasta cuándo era que podían caminar, ¿no? Otro punto importante también era cómo conectábamos el camino, el recorrido del Capac Ñan, ¿no? Que se encuentra en esta zona y que es también uno de los puntos importantes, o justamente uno de los puntos de entrada que teníamos para el proyecto, que los convertíamos en unas máquinas visuales, y estos espacios eran básicamente los que de manera transversal, ¿no? Rompían o atravesaban cada una de estas gradientes que teníamos de vegetación y que se ubicaban en distintas zonas y conectaban distintos espacios de la ciudad, ¿no? Este corredor que era la parte, ¿no? del Capac Ñan, que acababa en una pequeña torre que era un mirador. Pues bien, cada una de las máquinas visuales comenzaba a tener una característica distinta de acuerdo a cada una de las entradas que tenía de la ciudad y que también programáticamente nos parecía importante poder plantear. Estudiamos, ¿no? Las visuales de cada una de ellas y efectivamente hacia dónde estaba mirando, ¿no? Importante para nosotros también era que no solamente mire hacia el resto arqueológico, sino que también había una vista que por la pendiente misma nos permitía poder incluso ver hasta la parte de las islas, y también hacia alrededores de ellos mismos, ¿no? Esta es una de las visuales que teníamos. Por ejemplo, en esta visual básicamente lo que queríamos era poder enmarcar alguna de las vistas que nos parecía interesante que se debería de tener en estos equipamientos que explicaremos ahorita en breve porque era el tema de la materialidad y del color, otros espacios que podían ser mucho más abiertos y que podían recibir espacios culturales, estos caminos que van conectando, que parte de la propuesta también entendía que el poder colocarnos en este lugar tan frágil
¿no? Básicamente es como que estamos apoyados simplemente por unas estructuras que fácilmente también pueden ser retiradas. O estos espacios que están más conectados a la ciudad, que básicamente no es este parque, pero es un parque mucho más del barrio, de la zona, que básicamente uno puede ir ahí y va a tener distintos tipos de aproximaciones, que tienes juegos para niños, que si quieres tienes hasta un bungee jumping, que tienes una ciclovía y que está como simplemente al frente de las viviendas de las personas que se encuentran acá y que gradualmente uno se va retirando y va llegando hacia la parte del desierto, ¿no? Que justamente era también el tema, ¿no? Otro de los puentes, ¿no? Otra de las máquinas visuales de cómo va atravesando y va dejando la sombra y ya se penetra en esta parte donde es netamente el desierto. Como les había explicado, ¿no? Cada una de las zonas va teniendo distintos aproximamientos, uno más cultural, otro más de observación, otro incluso de producción de plantas o de flores, y otros más de espacios de contemplación, ¿no? El tono rojo o esta propuesta, la idea es que sean distintos tipos de materialidad que pueden tener distintos tipos de pisos y que estos vayan siendo acomodados de acuerdo a la relación que tenían que tener en ese momento con la propuesta, ¿no? Una cosa es estar muy pegado, ya metido en el desierto, y otro era como estar metido en la ciudad, que nos parecía importante también poder plantearlo y tenerlo claro. Claro, para poder habitar justamente esta parte que nos parecía importante, que era el desierto, ¿no? Justo lo que contaba Fabio ahora, quizás tenía que ver con la parte más arquitectónica, con la parte más de conexión entre la ciudad y lo que nos podía dar no solo el parque, sino también el entorno en donde existía este parque. Pero otra consideración que para nosotros también era elemental era a partir de la idea de plantar guarangos, cómo en verdad construir, si es posible, ¿no? El término, una ecología en el lugar que luego tenga la capacidad de desarrollar su propia naturaleza, ¿no? Partimos con algunos modelos ya de formas muy puntuales en donde establecimos secciones para ver cómo iba a ser este proceso. Entonces, de acuerdo a lo que decía Fabio, planteamos 4 bandas, ¿no? Una que era la más urbana hasta, por así decirlo, la más salvaje, en 150 metros lineales, dependiendo obviamente de las características que iban a traer. La segunda banda, que era la que aproximadamente tenía 50 metros lineales de profundidad, fue el lugar en donde se estableció una malla de triángulos equiláteros, que era la mejor forma de plantar estos árboles. Los triángulos equiláteros tenían una distancia de 6 metros en cada uno de los lados. En las intersecciones iban a ser ubicados estos nuevos guarangos, y lo cual nos permitía también generar una submalla de 3 metros en donde se podían cultivar otras plantas que podían ser de menor rango. Una vez que eso iba sucediendo, pensábamos que después iba a comenzar a suceder las conexiones con la ciudad, ¿no? Para luego, ya una vez que el ecosistema haya aprendido un poco, ya establecer más complejidad a través de la colocación de equipamientos, caminos y todos los elementos que al final terminarían de ayudar a que la gente que vive en el entorno se apropie obviamente del borde que se estaba planteando. Algunas ideas de cómo pensábamos que ese ecosistema iba a suceder en los próximos 40 años, ¿no? Los únicos elementos que pensábamos que debían de existir como elementos permanentes eran estos muros de piedra, que a través de gaviones, que lo que podía ser interesante es que a través de la misma topografía y la ubicación aleatoria de ellos, podían no solo comenzar a generar tensión entre los caminos que podían existir entre ellos, sino también que podían adecuarse a distintos usos dependiendo de la distancia que podía existir con el suelo, ¿no? En algunos lados podían ser simplemente asientos, en otros quizás, si es que ya se separaban 2 metros, podían ser espacios de recreación un poco más complejos para la gente que los iba a usar. Y en el medio, como también decía Fabio, estos elementos que penetraban estas 4 naturalezas, por así decirlo, hasta llegar ya a un borde en donde su condición era mucho más contemplativa, ¿no? Estos otros caminos que simplemente se adentraban. El color rojo es fundamental porque
No sé si todo el mundo lo sabe, Pachacamac estaba pintado de rojo y amarillo. Entonces, las mismas narraciones de cuando se aproximan desde Taurichusco son las de ver una ruina absolutamente pintada de rojo. Entonces, nos parecía interesante que este nuevo proyecto, a través de esta nueva narrativa, pueda rescatar esos elementos para poder incorporarlos a la propuesta. En segundo término, era cómo construir una ecología considerando las características medioambientales del lugar en donde nos encontrábamos. Lo que nos parecía interesante, bueno, lo que existe, ¿no? Es que nosotros tenemos cuatro ecosistemas, ¿no? Tenemos un ecosistema de humedales, que viene desde Villa, justo hasta la última laguna que se encuentra acá. Tenemos el ecosistema del valle, tenemos el ecosistema de las lomas, tenemos el ecosistema del desierto y, bueno, por último, tenemos el ecosistema marino. Nosotros más o menos nos ubicamos en este punto de intersección entre una última barrera del desierto, con cierto énfasis en las características del valle y también, obviamente, considerando la laguna que era parte de este ecosistema ya del litoral, ¿no es cierto?, que tenía que ver con los humedales, que si bien están minimizados por la expansión urbana y por el desarrollo, sobre todo industrial, en ciertas zonas, igual eran elementos que teníamos que considerar. Entonces, estas cuatro bandas comenzaban a definirse de acuerdo a la topografía y de acuerdo también a las características de cada uno de los espacios públicos que las contenían. La más dura, la más urbana, iba a terminar teniendo una tipología de boulevard. La segunda, que terminaba siendo las sombras de Huarango. La tercera, que principalmente estaba definida por un espacio mucho más flexible. Y la última, que ya era nuestro frente de batalla, que eran las plantas pioneras, las plantas maduras, las sufruticosas y las cactáceas, que al final nos iban a ayudar a comenzar a incorporar esa especie de naturaleza. Cada una de ellas, no solo en términos de vegetación, a partir de lo que habíamos seleccionado, sino también en términos de usos públicos, nos permitían definir distintas posibilidades de uso, de apropiación, que podían darse en el tiempo, ¿no? Y otra cosa que nos parecía interesante era cómo a partir de la selección de una sola planta, ya sea en este caso el huarango, cómo podemos generar una sucesión ecológica dentro de este espacio, desde la misma plantación o desde las semillas mismas del huarango, desde un primer ecosistema que es entendido como un ecosistema frágil, cómo la posterior evolución de ese ecosistema a partir de frutos podían comenzar a generar o a comenzar a seducir la incorporación de animales muy primarios, ya sean como ranas o pájaros, que luego iban a determinar otros tipos de animales un poco más carnívoros, hasta idealizar quizás la posibilidad de que puedan existir zorros, ¿no? Todos a través de un proceso de aproximadamente 40 años en donde el cambio de ecosistemas frágiles hasta algo que ya permite su propia adaptación y su propio desarrollo en el tiempo sin que necesariamente exista un mantenimiento en el tiempo, era para nosotros también una búsqueda elemental en el diseño. Y de hecho esto nos costó un montón construirlo, porque en verdad necesitamos la asesoría de casi como 4 expertos, en donde nos decían algunos que quizás los cambios en un ecosistema pueden ser más rápidos, en otros casos nos decían que esto no puede suceder solo en 100 años, pero sin embargo para nosotros era elemental, aunque sea entender el espacio natural que estábamos construyendo a través de, no del control, pero sí del entendimiento de cada una de las especies vegetales que podían estar involucradas en el diseño, ¿no? Bueno, entonces ya teníamos, digamos, una propuesta desde el punto de vista arquitectónico, urbano, ¿no? También desde el punto de vista del diseño del paisaje, pero todas estas propuestas, como ustedes han visto de un inicio, hablábamos de las 6 máquinas, ¿verdad? Hablábamos de los 6 quipus y esto tenía un sentido también porque cada uno de estos caminos que nos ayudaban a diseñar cada uno de estos espacios, ¿no? Y articular todo el parque también se podía fasear. Y la idea del faseo era también buscar que realmente este parque se pueda ejecutar. Estamos hablando de un parque de casi 80 hectáreas,
¿no? La Universidad de Lima tiene alrededor de 7 hectáreas aproximadamente, entonces estamos hablando pues de, digamos, de un parque equivalente a 15 parques Kennedy, por decirlo así, más o menos, para que más o menos vean la escala. Entonces creemos que esto pueda ser posible. Y como dijo Jaime hace un momento, se construyó un ecosistema, se puede construir en 40 años, y esto debe estar acompañado también con un faseo y una viabilidad del proyecto. Entonces, es así que nosotros planteamos estos 6 quipus parques, ¿no? Que justamente tienen como solución arquitectónica y equipamiento, bueno, estos 6 máquinas, ¿no? Miradores que habíamos visto, y alrededor de eso había unas soluciones también, perdón, lo reitero, de equipamiento, ¿no? Y este faseo, digamos, nos permitía diferentes soluciones. En principio se habían hablado de estos 6 quipus parques, ¿no? Que equivalían que estaban más o menos, tenían un área entre 4 a 7 hectáreas aproximadamente, cada uno de estos, que justamente calzaban con las inversiones que normalmente hace un municipio a nivel metropolitano, ¿no? Tanto, por ejemplo, el Parque Flor de Mancaes o el Parque Santa Rosa han estado dentro de un periodo municipal de 4 años, son inversiones más o menos alrededor de 10 millones de dólares, ¿no? Con parques más o menos entre 30 hectáreas, en algunos casos 8 hectáreas. Amancaes, por ejemplo, tiene 8 hectáreas y más o menos costó alrededor de 45 millones de soles, hablemos más o menos de 11, 12 millones de dólares. Entonces, más o menos, teniendo esas referencias, ¿no? El Parque Santa Rosa, que está en el distrito de Santa Rosa, era una inversión más o menos de 10 millones en un terreno de 30 hectáreas, que en realidad tenía una parte verde que era de 3 hectáreas. Con esas referencias también fue que faseamos, tomamos esta primera escala que era de los quipus, ¿no? Que venía de nuestra propuesta. Luego trabajamos otra escala que era a nivel distrital, donde ya fraccionamos o faseamos más los parques para que un distrito se pudiera hacer cargo y no necesariamente la municipalidad metropolitana, ¿no? También vimos la posibilidad de que se pudiera fasear no solamente un periodo, o sea, que un periodo municipal de 4 años se pudiera hacer la mayor cantidad de parques, ¿no? Y ahí fue que, bueno, hicimos todas estas alternativas de faseo, como para también mostrarle al jurado que era posible la viabilidad de este proyecto en términos técnicos, económicos, ¿no? Y nuestra propuesta también se articulaba con toda la propuesta de diseño, ¿no? Que, bueno, anteriormente también hemos estado explicando. En el caso de Lurín es una zona que hoy es una zona de expansión urbana, y alrededor del parque también tenemos proyectos de habilitación urbana de industria, también proyectos de habilitación urbana de vivienda. Hay un gran componente de crecimiento, de desarrollo, digamos, inmobiliario, etc. Entonces también propusimos que una forma de financiar este proyecto era a través de obras por impuestos, por ejemplo, ¿no? También a través de el traslado, ¿no? De derechos edificatorios a las inmobiliarias que tenían proyectos más o menos en la zona, se les podía hacer una transferencia de derechos edificatorios y ellos podrían contribuir financieramente a la ejecución del proyecto, que son hoy por hoy algunas soluciones reales de financiamiento que se dan en otros países, ¿no? Ya en Europa, pero también en Latinoamérica, como en Colombia, ¿no? En Chile, etc. Entonces, dimos todas estas soluciones para que el proyecto se pudiera ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, teníamos toda esta visión de diseño, ¿no? que ya hemos hablado, pero también queríamos que este proyecto sea la oportunidad, porque este concurso lo organizaba el Ministerio de Cultura, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Lurín, también estaba involucrada una empresa inmobiliaria, ¿no? Y también está los proyectos bicentenarios. Entonces queríamos que esto sea un ejemplo, una oportunidad de una adecuada gestión del territorio, ¿no? De poder articular todos estos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista multidisciplinar en el diseño, pero también desde el punto, mirarlo también de una gestión territorial eficiente, ¿no? Y sostenible, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que estamos terminando. No sé si hay algo más que quisiéramos agregar de esta parte. Vamos a sacar a María.